Claro, Otra opinión al margen, ya que te tengo aquí, al margen ya del proceso electoral, como ex ministro de Justicia. Eh, ya. Se habla de un golpe de Estado blando. Como ex ministro de Ya. Justicia, ¿qué opinión tienes? La verdad, las instituciones están funcionando. O sea, a ver, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos pesos y contrapesos. Tenemos un ejecutivo, tenemos un legislativo, un poder judicial, tenemos organismos constitucionalmente autónomos, tenemos un ministerio público que está haciendo su trabajo, como lo puede hacer la Contraloría, que al igual que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo. Nosotros, por ejemplo, hagamos un paralelo. Hablaríamos bajo esa lógica que a Donald Trump le están haciendo también un golpe de Estado blando. El Poder Judicial en Estados Unidos ha detenido Denegado. varias de sus medidas que ha tomado, por ejemplo, las medidas migratorias. Los ha detenido en seco. Exacto. ¿Y eso acaso atienta contra la institucionalidad de Estados Unidos? No, son los pesos y contrapesos del poder. Entonces acá debemos ser respetuosos de los pesos y contrapesos. Si se ha acotado esa expresión de el golpe de Estado blanco, esa es una, bueno, es una expresión, es algo válido, es parte de una narrativa política del gobierno y de algunos actores políticos. Es legítimo también que ellos voten o den ese tipo, digamos, de conceptualizaciones a algo que ellos lo ven de esa manera, pero para mí las instituciones están funcionando y cada uno está cumpliendo su rol. Y simplemente el Ministerio Público tiene que hacer lo suyo, el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo, y además también, desde el Ejecutivo y el Legislativo, tienen que estar atentos pues a que el sistema permite pesos y contrapesos y que la cosa es que cada uno cumple sus roles. Lo que sí me parece importante es que desde el lado de la judicatura, Poder Judicial, también del Ministerio Público, haya mucha prudencia en cuanto a, por ejemplo, tratar este tipo de temas mediáticamente. ¿Por qué? Porque la justicia sí tiene que ser más en reserva, porque es, digamos, a diferencia de los actores políticos como lo son el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, lo suyo no es tanto la política, lo suyo es básicamente administrar justicia, cumplir roles específicos. Entonces sí me parece que por ese lado debería haber en general mucha prudencia respecto a cómo manejan ellos las causas y también lo que a veces va trascendiendo respecto de ciertas investigaciones. ¿Por qué? Porque lo bueno es que sean investigaciones eficientes, que lleguen a término, si hay responsabilidades que sancionen a los responsables, si no las hay, que todo quede ahí, pero eso sí, no debemos tener en el Perú reparo alguno respecto a lo que viene a ser la Administración de Justicia. Y no debemos también ver todo bajo un escenario de persecución política. No es así. O sea, debemos verlo de una manera muy, muy ponderada y debemos entender, como le digo, estos pesos y contrapesos que hay. Me parece muy Sí. saludable que lo haya. Una vez, por ejemplo, y rápidamente, hicieron el comentario, ¿por qué el Perú tiene tantos expresidentes presos? El comentario vino en negativo, evidentemente. Me tocó en un escenario, en un congreso internacional. Simplemente les dije de que la política no estaba exenta del control jurisdiccional y que en el Perú las instituciones funcionan Ajá. y que un presidente o un ciudadano cualquiera puede terminar en prisión si comete un ilícito. Tan sencillo como eso. Y se Exacto. quedó ahí el tema y pasamos de Perfecto. algo negativo a algo positivo. Exacto. Entonces, hay que permitirle que nosotros este tipo de dinámicas las manejemos bien, pero sí me parece interesante ver la respuesta de los actores políticos respecto a las acciones que están tomando desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque sí veo una dinámica, una interacción, y me parece que en democracia es válido que haya este tipo de situaciones. Pueden parecer incómodas, fastidiosas, pero finalmente la democracia es eso y tenemos en el Perú que acostumbramos a ser demócratas, no solamente yendo a votar cada 4 o 5 años, Exacto. sino viviendo a plenitud la democracia y la democracia tiene esto, Que las que a institu- veces cansa mucho a las personas, pero que en realidad es como funciona un sistema democrático, pesos y contrapesos. Efectivamente, manifiesta tú que has estado en el extranjero y te hicieron esta pregunta de los expresidentes y tú, me imagino que sacando pecho dijiste, No, en mi país la justicia funciona, ¿no? Obviamente eso nos tiene que enorgullecer, seas presidente o lo que seas, la justicia funciona, es por eso que están todos procesados y algunos también tras las rejas. Pero, y con esto termino, ¿qué tanto daño le hace al país que desde el más alto cargo de nuestro país, desde el Perú en este caso, se hable de este golpe de Estado blando?
O sea, sinceramente creo que poco favor nos hace. Ayer conversábamos el tema en el aspecto económico, en el aspecto pues, político. Como dices, hay que tener mesura en esto, definitivamente. Hay que tener mesura, pero sobre todo también responsabilidad. Exacto. Está bien, mira, es válido que hayan respuestas de actores políticos. Repito, miramos, por ejemplo, lo que ocurre ahorita en Estados Unidos y en realidad si uno se mete a ver qué está ocurriendo allá, la situación tiene sus ribetes muy particulares. Hay este tipo de cuestionamientos. Se siente una incomodidad del Ejecutivo porque el Poder Judicial simplemente lo ha limitado mucho. Exacto. Es más, o sea, ahí hay todo un juego político que es a otro nivel, pero es bastante interesante de pesos y contrapesos. Acá me parece que el asunto va en positivo, pero lo que sí debemos ser claros es, si las autoridades que hoy día tenemos no nos generan la confianza, en unos meses, años, vamos a estar acá cambiando la situación en las urnas. Entonces es cuestión de que todo se haga con la responsabilidad de vivir. Por eso, desde ahorita, vean bien a los candidatos, Exacto. a los partidos que los patrocinan, quienes están acompañando a los candidatos. Es verdad. Sumamente importantes. Es verdad. Candidato en la fórmula presidencial, presidente, quienes componen la fórmula presidencial, quienes van al Senado, a diputados, a incluso parlamentarios andinos, los que van a las elecciones nacionales, gobernador, quién es su vicegobernadora, Todo. quiénes son los consejeros. Hay que tenerla clara, igual los alcaldes, cuáles son los regidores. Digamos Exacto. todo y Exacto. pensemos bien ese voto, porque eso ya es sin retorno. Son los siguientes 4 años O de 5. gobierno de nuestra localidad o son los siguientes 5 años del gobierno de todo el país. Y hay que ser responsables en eso. No puede ser que nosotros elegimos y en un año estamos desencantados del Volviendo. Parlamento y hablando mal del Parlamento. Nosotros los colocamos ahí, ellos no llegaron por arte de magia. Exacto. Entonces hay que, como digo, pensar muy bien porque viene una etapa de renovación, de cambios, y es importante de que el voto sensato, bien pensado, nos lleve pues a una situación distinta, ¿no? José Lo Tello, que sí quiero resaltar, si me permite para sí, cerrar, por es favor, por que favor. desde el lado de la Administración de Justicia, de lo que viene a ser el sistema de justicia, se aleje del plano político. Eso sí me parece muy prudente, que se alejen del plano político, menos cámara, porque es muy importante que su función la realicen de manera seria y objetiva para darle tranquilidad a la población y seguridad jurídica. Si hay un tema de ida y vuelta en un debate que es político y que no les corresponde, ahí sí pueden haber problemas y por parte de la población podrían ver mucha inestabilidad que no necesariamente debería percibirse de esa manera. José Tello, Gracias. te agradezco muchísimo, sinceramente, un abrazo a la distancia y nada, pues ya conversaremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Saludos por allá. Gracias. Perfecto.